Este es el fin anunciado del gobierno Milei. La fecha no la sabemos, porque claro, el blanqueo le permitió contar con más de 12.000 millones de dólares que ingresaron al país, pero blanquearon no para invertir acá, blanquearon para no pagar impuestos, y con esos dólares después comprar lo que ellos quieran, pero no va a ser acá en la Argentina. Ya lo blanquearon, después lo pueden sacar, porque este gobierno liberal de libertad de mercado le permite sacar los dólares cuando ellos quieran. Blanquearon 12.000 millones de dólares que no pagaron impuestos, no siguen pagando impuestos por eso, y con eso van a comprar lo que quieren ellos afuera, no en la Argentina. Y si invierten, van a invertir en el RIGI, pero antes van a exigir que devalúe el gobierno de Milei. El tema de la deuda externa es el gran condicionante de toda la historia argentina. No solamente con el préstamo Lavarian Brother a Rivadavia en 1824. Fue tan condicionante que se hace el Congreso Anfitriónico en lo que hoy en día sería la ciudad de Panamá, en Panamá, donde el gran Simón Bolívar llamó a todos los países que nos independizamos de España. Recuerden la batalla de Ayacucho de 1824, el 6 de agosto de 1824, que fue la última batalla por la liberación de la América Hispana. Llama el Congreso Anfitriónico y Rivadavia no mandó a ningún representante. ¿Por qué? Porque los ingleses se lo prohibieron. Lo mismo pasó con Mitre, se sumó a la guerra de la triple infamia contra Paraguay, contra el heroico pueblo paraguayo, y se endeudó mucho más, porque tuvo que endeudarse para financiar la campaña de guerra. Si la deuda de Rivadavia era 1 millón de libras esterlinas, Mitre se endeudó por 2,5 millones de libras esterlinas. La deuda fue nuestro gran condicionante. Mal o bien el gobierno de Néstor Kirchner había logrado solucionar ese problema. Nos sacó al Fondo Monetario Internacional de encima, pagándole, pero nos sacó la tutela del Fondo Monetario Internacional después de 50 años. La Revolución Libertadora, con el jefe de gabinete de la dictadura de Aramburu, Raúl Prebisch, había acordado con el Fondo Monetario Internacional y la Argentina volvió. La Argentina se integra al Fondo Monetario Internacional, que se había creado en 1944 y que el peronismo se rehusó a hacerlo, lo hizo en 1956. Después de 50 años, en enero del 2006, la Argentina se sacó el tutelaje del Fondo Monetario Internacional gracias a la gestión y al gobierno de Néstor Kirchner. También disminuyó la deuda porque le hizo una quita muy importante al resto de la deuda, y la deuda tenía muy poco peso sobre nuestro Producto Bruto Interno. Había solucionado el problema de la deuda. ¿Quién nos vuelve a endeudar? El gobierno de Cambiemos. Se tiene una deuda por 97.927 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, de los cuales casi 45.000, para ser más exacto, 44.559,9 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Volvemos al Fondo Monetario Internacional, le debemos 45.000 millones de dólares y la deuda en total ya grande de 100.000 millones de dólares. Alberto Fernández, que el 1 de marzo del 2020, cuando inaugura las sesiones ordinarias, prometió investigar la deuda, no lo hizo. Pero, si bien no lo hizo, haciendo alaraca de su poder, le exigió al Banco Central que informara quiénes fueron los que habían comprado dólares en los 4 años de la gestión de Cambiemos. Y ahí, si él vino dice cuál es la empresa, reconoce que 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. 100 empresas, dentro de los casi 100.000 millones de dólares que se endeudó Macri, que volvió a endeudarnos y volvió al Fondo Monetario Internacional, 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Con un grupo de contadores de la Facultad de Ciencia Económica nos dividimos la tarea, tomamos 10 empresas cada uno. Ninguna de las 100 empresas, ninguna, puede mostrar en sus balances de dónde sacaron la plata para comprar los dólares que compraron. Por eso blanqueo cada tanto, porque la contabilidad es falsa, es una contabilidad mentirosa, tienen contabilidades paralelas, y la FIP, que debería haber llamado a los administradores de esas empresas y obligarle a abrir el balance, o sea, dar explicaciones
para que justifiquen la operatoria y multarla por evasión fiscal, no lo hizo. Entonces, ya el gobierno de Alberto Fernández apañó la deuda. Entre las 100 empresas que me compraron están las más grandes del país. Telefónica Argentina compró 1.200 millones de dólares, Pampa Energía, 900 millones de dólares. En esas dos tiene participación BlackRock. El grupo Clarín, el grupo Techin, el grupo Ornoquian, la aceitera General Dehesa, el grupo Arcor de la familia Pagani, el grupo Galicia, los Brown, Ayerza, Casani también tiene participación BlackRock, el banco HSBC, que también tiene participación BlackRock y que ahora se fusiona con Galicia, entre otros. Nunca se investigó esa estafa al pueblo argentino, que es la deuda generada por el macrismo y la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, vino Milei, hizo peor. Por un lado, no investigó el déficit fiscal que había dejado el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa como superministro. Un déficit fiscal que casi es el 5% del Producto Bruto Interno. 4,79% dice la cuenta de inversión, que es el resultado fiscal ejecutado. Bueno, ese déficit fiscal tampoco se investigó por qué se incurrió en ese déficit fiscal. ¿Qué hizo Milei? Lo hizo muy fácil. Lo convirtió todo en título de deuda del Tesoro ajustable por inflación. Título de deuda del Tesoro ajustable por inflación. Eso hizo que la deuda aumentara en forma sideral. En forma sideral. ¿Qué hace? Todavía no tenemos los datos de septiembre, que agosto del 2024 la deuda aumenta en 87.833 millones de dólares con respecto a la deuda que había dejado Macri y Alberto Fernández. La deuda de Macri y Alberto Fernández era de 370.673 millones de dólares. Y le aumentó a 458.507 millones de dólares. No tenemos los datos de septiembre, pero seguramente aún va a ser mayor. 87.800 millones de dólares aumentó la deuda de diciembre a agosto el gobierno de Milei. Y uno se pregunta en qué. Lo que tenemos que preguntarnos en qué se gastó. Bueno, una parte fue para financiar ese déficit fiscal. Y la otra parte fue para financiar las LELIQ, las letras de liquidez de los bancos, que fue un negocio, una renta que le dio el Banco Central de Miguel Ángel Pérez y de todo el directorio del Banco Central de Alberto Fernández. Tendrían que estar todos procesados por sospecha de cohecho. Le pagaban a los bancos por captar depósitos del público, tener bonitas sucursales, darse vuelta y dárselo al Banco Central sin correr ningún riesgo y cobrar una comisión por eso. Ganaron fortuna a los bancos sin correr ningún riesgo, solamente por tener la patente de corso de estos bancos, que se la dio el mismo Banco Central. Captaban depósitos del público, no le prestaban a nadie, se daban vuelta y se lo daban al Banco Central en LELIQ. Esa LELIQ, que se hizo una bomba en pesos preequivalente a más de 50.000 millones de dólares, formó parte también de la deuda del Tesoro. Convirtieron las LELIQ en título del Tesoro de la Nación, en deuda pública, que tenemos que pagar todos los ciudadanos de este país. Los bancos no pueden quebrar, fue la respuesta que decían. Los bancos no pueden quebrar, pero el país sí. Aumenta la deuda. Entonces, el déficit fiscal dejado por el gobierno de Alberto Fernández y del superministro Sergio Massa y las LELIQ, que eran activos que tienen los bancos contra el Banco Central, conforman gran parte de este monumental aumento de 87.800 millones de dólares de la deuda. En ese marco que estamos hablando, de una deuda ya se torna prácticamente impagable, el gobierno dice que no podemos pagar, no tenemos plata para pagar, vamos a tener que dar los recursos naturales. Por eso el gobierno de Javier Milei propicia un modelo extractivista exportador. Gracias a los abundantes recursos minerales, oro, plata, cobre, litio, minerales raros y energéticos, sobre todo energéticos, petróleo, gas, energía nuclear, eólica, que posee la Argentina en calidad y abundancia. Esta posesión de recursos mineros y energéticos del país
hace que en la Argentina se priorice su detracción en un verdadero enclave extractivista, para lo cual cuentan con la ley 27742, que implica el RIGI, este régimen de incentivo para grandes inversiones que le concede beneficio de todo tipo a los inversores, a los supuestos inversores por 200 millones de dólares o más. Estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y al 5º año pueden, si quieren, no liquidar en el país las divisas, las exportaciones. ¿Para qué se hace? Sin embargo, con este régimen feudal, un enclave de un Estado entre otro Estado, con este régimen de incentivos para grandes inversiones RIGI, no se ejecutó hasta ahora $1. ¿Por qué? Lo señala claramente un informe sobre Argentina del 27 de septiembre del 2024, BlackRock. Este que decimos que es accionista en las principales empresas que fugaron capitales. Bueno, BlackRock, que es el mayor tenedor privado de títulos de deuda argentina, el mayor es el Fondo Monetario Internacional, pero los privados es BlackRock, dice: nos hemos vuelto cada vez más cautelosos con respecto a Argentina, ya que el debilitamiento del tipo de cambio sugiere que está atrasado. Por lo tanto, vemos el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio, lo que podría revivar las presiones inflacionarias. Y es más, agrega diciendo que prefiere invertir en Brasil. Es como BlackRock administra plata que no es de él. El mismo Larry Fink, que es su CEO, su máximo administrador, dice que solamente posee el 0,7% de BlackRock. Todo lo demás es capital que le prestan y que él administra. Tienen que dar cuenta de lo que administra. Entonces, dando cuenta de lo que administra, dice: ¿por qué no invertimos en la Argentina? Porque hay grandes posibilidades de que se devalúe y vuele todo por el aire. En el fondo, lo que critica BlackRock es el mal desempeño del gobierno, que tras la devaluación de Milei, que tras la devaluación de más del 100%, no bien se inició, liberaron los precios. En un país como el nuestro, donde los productos principales tienen nombre y apellido, el acero, era Somisa, que ahora es Techin, que es ideal de Techin, Menem lo hizo, se la regaló por nada. El aluminio, Aluar, los combustibles, Chevron, Petronas, Apache, Total, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, cal, cemento, arena, los productos lácteos, la carne, arroz, harina, aceite, fideos, yerba mate, azúcar, todos tienen, los productos de limpieza, todos tienen 3, 4, 5 empresas a lo sumo que fijan el precio. En ese marco de inercia inflacionaria, el capital financiero con base en Manhattan, la capital financiera del mundo occidental, y que el principal es BlackRock, que ganaron mucha plata y van a seguir ganando comprando títulos públicos en pesos ajustados por inflación. Estos que tienen títulos de deuda en pesos ajustados por inflación y que tienen también títulos en dólares, son los que condicionan a la Argentina y los que imponen para que se evalúe, y después que se evalúe ellos traigan los dólares y compren por la mitad lo que vale el doble. Este es el fin anunciado del gobierno Milei. La fecha no la sabemos, porque claro, el blanqueo le permitió contar con más de 12.000 millones de dólares que ingresaron al país, pero blanquearon no para invertir acá, blanquearon para no pagar impuestos, y con esos dólares después comprar lo que ellos quieran, pero no va a ser acá en la Argentina. Ya lo blanquearon, después lo pueden sacar, porque este gobierno liberal de libertad de mercado le permite sacar los dólares cuando ellos quieran. Blanquearon 12.000 millones de dólares que no pagaron impuestos, no siguen pagando impuestos por eso, y con eso van a comprar lo que quieren ellos afuera, no en la Argentina. Y si invierten, van a invertir en el RIGI, pero antes van a exigir que devalúe el gobierno de Milei. La deuda para el año 2025 en dólares es de 17.285 millones de dólares. De esos 17.285 millones de dólares, 2.700 millones de dólares son intereses que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero además hay un swap de libre disponibilidad de los chinos por 5.500 millones de dólares. Esa es la razón por la cual Karina Milei viaja ahora en noviembre a China a besarle el anillo a los chinos para que le renueven este swap por 5.500 millones de dólares. Y la deuda en pesos
es de 39,7 billones de pesos. 39,7 billones de pesos. Al tipo como oficial unos 39 mil millones de dólares. Bueno, esos 39,7 millones de pesos, el 90% está ajustado por inflación. El 90% ajustado por inflación. O sea que al revés que otrora, por ejemplo, año 1975, 1982, 1989, 2001, 2002, en que se evaluaba, por supuesto, la deuda en dólares se hacía impagable, pero licuaba la deuda en pesos porque estaba a tasa fija. Acá, el 90% de estos 39,7 billones con B larga de pesos, unos 39 mil millones de dólares, el 90% se ajusta por inflación, que es lo mismo que ajustar por dólar. Vuela el dólar por el aire y al poco tiempo la inflación le iguala y después lo supera. Prueba palpable, este gobierno de Milei, cuando llegó el 12 de diciembre del 2023, devaluó más de un 100% de nuestra moneda. La inflación que tuvimos en el mismo mes de diciembre, siempre según el INDEC, fue de 25,5%. En enero, 20,6%. En febrero, 13,2% y en marzo, 11%. En 4 meses se acumula, en 4 meses es la devaluación del 100%. La deuda en pesos va a pasar exactamente lo mismo.